Hola, ¿qué tal mis gamers? Hoy vamos a hablar de la nueva gema Haces de muchos reinos, que me imagino para otras traducciones sea empuñaduras de muchos reinos. O sea, bien, lo digo porque acá esto para mí, que se llama Haces, para otra traducción es empuñadura. Así que me extrapolo aquí y supongo que se llama empuñadura de muchos reinos. Entonces vamos a ver qué tal la gema, vamos a ver qué tal está. Es una gema de hacer daño. Vamos a leer acá qué es lo que nos dice. Dice, infligir daño conjura 5 espadas voladoras que te persiguen durante 10 segundos. O sea, me queda claro que inflijo daño y me conjura 5 espadas. No hay una probabilidad, no hay nada. O sea que de infligir daño se va a activar al parecer. Durante 10 segundos me van a perseguir estas espadas a mí. Y esto se puede activar cada 20 segundos. ¿Ok? Entonces, durante los cuales al usar una habilidad se consume una de las espadas para crear una lluvia de espadas en la ubicación de un enemigo aleatorio. Varios enemigos, a cualquiera, ¿ok? A cualquiera le sale la espada cuando yo utilizo una habilidad. Y estas espadas van a infligir 120% de daño más 506 a los enemigos cercanos. Esto a rango 10. Ahora, la lluvia de espadas tiene 40% de probabilidad. Esta sería la habilidad que se bloquea en rango 3. Ese por ciento me imagino que sea menor con menor rango. ¿Ya? Y entre más alto, porque es el número que está en verde, debe cambiar probablemente. Esta segunda habilidad de la gema que dice, la lluvia de espada tiene un 40% de probabilidad de hacer caer una espada enorme que inflige un 50% de daño adicional a los enemigos cercanos y los lanza por los aires. O sea, es un chance menor, pero cuando estas espadas caiga una espada más grande y lo lance por los aires. Debe ser algo como que repela a los enemigos, algo así, ¿no? Esto no debe ser una pérdida de control total, pero debe ser una pérdida de control ahí momentánea, tipo las púas nigromante, algo así que te salta, pero no pierdes el control total. Entonces esto claramente la pone en una gema de mismo tipo de meteorito, de fauce y demás, una gema de daño. Bien, si bien el meteorito cae, la fauce pues saca su tiburón, pues esta gema lo que va a hacer es ponerte 5 espadas atrás. Esto es bueno una cosa aquí porque vamos a tener durante 10 segundos estas espadas en la espalda. ¿Okay? O sea, que se activa y no necesariamente caen en este momento. Ahí en ese momento, como cae el meteorito o las fauces ya salen. ¿Ok? No, sino que se activan en la espalda. Quizás se usó una sola y durante 10 segundos tengo, por si entro en combate y demás, estas espadas se continúan activando. Ya luego 10 segundos se van a desaparecer. No es que la vas a tener ahí hasta que lleguen los 20 segundos nuevamente. Solamente duran 10 segundos las espadas en la espalda. ¿Ok? Pero en este tiempo, si hay pelea y usted se enfrenta, pues las espadas van a caer con cada habilidad que utilices. Y vamos a probarla. Para esto primero vamos a hacer una cosa. No voy a activar la prueba todavía. Vamos a ir acá al palo y voy a medir mi DPS sin la gema. Ya, durante 30 segundos, ¿ok? Y después voy a activar la gema y voy a probar para ver si realmente vemos el impacto. Esta prueba la hice con la otra nueva, Consecuencia Desastrosa, y me aumentó el DPS de 1 millón que estaba haciendo por segundo a 2 millones por segundo, solamente poniendo esta gema. Una total locura. Entonces vamos a probar acá, vamos a probar el DPS, medimos lo que tengamos ahora mismo, solamente vamos a ir a activar la gema, venimos y volvemos a dar golpe, a ver el cambio, bien, es la idea. Entonces vamos a invocar aquí todo, bien, vamos a ir sobre 1 millón, vamos a mantenernos 10 segunditos, ok, vamos a mantenernos 10 segunditos a ver qué pasa. Ya, para no ser tan largo, por ejemplo, en 10 segunditos dio un promedio de 888,000. Bien, hay picos de 1 millón y tal, pero 888,000 fue el promedio en 10 segundos solamente. De hecho, voy a hacer otra prueba y viré para atrás porque hice una de 10 segundos y vamos a ver aquella gema también en un corto periodo de tiempo, el aumento y en el tiempo sostenido, digamos, ¿qué sucede? Vamos a estar acá un minuto ahora. Vamos a estar 1 minuto dándole al palo, bien. Vamos a ver en 1 minuto qué sucede. Ya, ahora estoy haciendo de hecho un poquito más de daño. Y ahí empieza a caer porque la gema se desactiva, ¿no? Claramente. Creo que 30 segundos está bien. Ya lo vamos a dejar aquí. ¿Ok? 8.34. Es lo que nos promedia en 30 segundos. Bien, ya vamos a dejarlo ahí. Teníamos 8.88 en 10 segundos y tenemos 8.34. 800 algo. ¿Ok? En 30 segundos. Vamos a ver ahora con la gema en los mismos dos tiempos para ver si realmente hay un impacto. Vamos a activar la prueba y ahora sí vamos a activar la prueba definitivamente. Ok, beneficio activo durante 1 hora. Entonces vamos de nuevo para el campo de batalla. Y acá estamos de vuelta ya con la gema activa. Wow. Vamos a darle. Ok, vamos a darle. Ya ahí se activaron. Están cayendo las espadas, evidentemente. Ahí hay un ligero aumento. Hubo un ligero aumento en el pico a 1.3. Vamos a ver durante 10 segundos y en 10 segundos el pico sí fue relevante como para aumentar a 1 millón. Ya aquí me aumentó, en 10 segundos aumentó un poquito. Vamos a ver ahora, en 30 segundos debería de volverse a repetir el efecto y lo que fue ahorita igual 800,000 algo,
debería ahora ver si se mantiene sobre el millón. Y ahí vemos el aumento, que no les digo que no aumenta tanto como me aumentó, consecuencia desastrosa. Ese momento de crítico es tan fuerte que aumenta mucho más el daño por lo que veo que con esta gema. Pero vamos a probar ahora la prueba de los 30 segundos. Bien, vamos a levantar ahí. Ya tenemos el pico, los millones, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a estar aquí ahora 30 segundos con la nueva gema. A ver, cuando se vuelve a activar, le tiene que dar tiempo de volverse a activar. Cuando caigan los 20 segundos aproximadamente. Bueno, ahora vamos a activar, bueno, la definitiva no estaba en la fórmula, ¿no? Pero bueno, no importa. Ya ahí se volvió a activar la gema. Y intentó levantar un poquito el pico. Pero fíjate, con la definitiva y en 30 segundos aproximadamente no hay tanto impacto. No hay tanto impacto en 30 segundos realmente de aumento de daño en la gema. Por lo que ahora mismo les digo que si me dan a elegir, probablemente elijo consecuencia caótica. Ya, por lo menos un tema de DPS. Me voy por consecuencia caótica. Aumenta muchísimo más el daño. Claro, ese momento de consecuencia caótica también lo tiene el lamento de una madre por el aumento de crítico que tiene. Lo que sucede es que el lamento de una madre es 2 estrellas, tiene un cap ahí, ok, y esta otra no. Esta otra, consecuencia es de 5 estrellas y va hasta arriba. Vamos a hacer acá una pruebita en la falla, a ver contra los enemigos, a ver qué tal se comporta en la caliente, ¿no? Aunque la falla no es un lugar tampoco de tanto daño, pero ahí se activan las espadas, ok. No voy a hacer más nada que lanzar la espada. Veo los daños muy pobres. Veo los daños muy pobres, mi gente. Mira, ahí cayó la espada gigante, pero los veo muy pobres. Entonces, mi gente, sinceramente, basado en la prueba que nos acaba de poner ahí Blizzard para probar la gema, a mí no me convence este aumento de daño. O sea, estas gemas de daño no veo que realmente tenga un impacto en el DPS. Bien, como les mostré más o menos ahí en la prueba, esto puede variar, que luego, que la combinación, que le hace un arreglito que ni nos dicen, le aumentan un poquito, no lo sé, pero de momento yo no veo un gran aumento en el daño. Sinceramente, se los digo así. No sé a ustedes qué les parece, me lo hacen saber en los comentarios si ya la tienen, si la han probado, si les gustan y demás. Este es mi criterio y mis pruebas, ok, que se las traigo acá, pero cada cual aquí tiene sus propios gustos, ok. Me parece mejor consecuencia desastrosa y no las estoy comparando, ¿no? Solamente es el hecho de que fue la última que salió, fue esta y a veces decimos, bueno, ¿y cuál me pongo? Salió esta, pero salió esta, ¿qué hago? Bueno, yo me pusiera consecuencia desastrosa. Sinceramente veo más el impacto en la build. Y a todas estas recuerde que en PvP es nerfeada. Esto estamos hablando en PvE. No le veo el impacto en el PvE. En el PvP, cuando le apliquen un 66% de reducción a ese daño que ella hace, probablemente es menor. Ahora también esto está basado en el daño de la persona, porque es un 120% del daño. Bien, por lo cual yo tengo 22.000 de daño, entonces pues el 120% viene siendo 30.000 de daño, 25, 30.000, no sé. Por ahí viene siendo el % que va a dar en mi caso, pero entonces viene alguien ya de, más resonancia y demás, que tenga unos 40.000 de daño y entonces te va a hacer la gema quizás 50.000. Encima de eso te da un crítico y tiene la penetración alta y tiene la armadura baja, entonces te da un poco más fuerte. Y te digo, bueno, pero sí da duro. Bueno, da duro cada cual en su posición, pero fíjate que estamos hablando de la gema rango 10. La gema a rango 1, vamos a ver qué daño tiene a rango 1. Aquí la tenemos. A rango 1 dice que es el 50% del daño. O sea, que serían 10.000 en el caso mío. Ya enseguida que vaya subiendo de nivel, ella va aumentando el daño. Pero el máximo es el que estamos probando y no me convence. A mí personalmente no me convence la prueba que hice hoy, aquí delante de ustedes. Ahora, como decía un amigo mío, el mundo y la mundología. Cada persona es un mundo, cada criterio es diferente y vamos a ver luego en la práctica real. A lo mejor de pronto las gemas sí matan el PvP. Bien, si te cogen solo y de pronto todas las espadas te caen a ti, es un daño extra. Pero recuerde que este daño es nerfeado también en PvP. Recuerde siempre eso, que en PvE es donde estamos probando. En PvP no se ha probado, pero evidentemente va a ser menos daño todavía. Por lo cual, mi gente, a mí no me gustó. Esa es la conclusión mía de la gema. Si tiene una duda en cuál de estas dos ponerse, yo me voy por consecuencia desastrosa. Y entonces, mi gente, hasta aquí les voy a dejar el video. Y ustedes saben, me dejan saber en los comentarios qué usted piensa de esto que le acabo de decir, qué usted piensa de la gema, si realmente sí cree que es buena, si le gusta el efecto. De hecho, visualmente es bonita y sigue siendo una gema de 5 estrellas que hace daño. Bien, hace daño y usted la puede llevar sin ningún tipo de problema. Solamente estamos hablando aquí un tema de prioridad y de análisis. Para mí no es una gema de clase S. Tampoco es de las últimas, pero no es de clase S. Definitivamente no es una gema top en mi top. En el mío. Ok, en el mío.
porque cada cual puede tener su criterio, evidentemente, y sus razones. Entonces nada, mi gente, hasta aquí sí ya les dejo el video. Si les gusta el contenido, como siempre, déjenme un like, suscríbanse al canal y nos vemos en un siguiente video. Chao.